cabina 58 76 53 83 y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como Informativo 95.9 en Facebook o en Twitter como @informativo 959. Yo soy Mauricio Martínez, soy el editor del periódico Continuamos MX y tenemos en la línea al secretario de organización del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, Osmar León Aquino. Él en breve nos va a platicar sobre la organización del Foro sobre Inseguridad contra la Mujer que se desarrollará aquí en el Estado de México. El objetivo es generar líneas de acción plurales que permitan contar con una visión de especialistas para tratar el tema de la inseguridad y los feminicidios que ocurren aquí en el Estado de México. Esto se desarrollará en distintas sedes y está denominado Foro de Inseguridad en el Estado de México, una visión propositiva. Osmar, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Mauricio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Osmar. Platícale por favor al auditorio este Foro de Inseguridad en el Estado de México, una visión propositiva. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuáles son las sedes? ¿Y cuál es el objetivo principal de llevarlo a cabo? Bueno, iniciaría por la última pregunta que tiene que ver con los objetivos del foro. Para todos los habitantes del Estado de México, en los últimos par de años hemos sufrido cada día con más intensidad el embate de la delincuencia y, por supuesto, pues también las dificultades que implica el crimen organizado en el Estado. Es muy común para la gente del Estado de México enterarnos de ejecuciones, de asaltos en transporte, de asaltos en vía pública, a casas, el robo de automóviles, y desafortunadamente no hemos visto que el gobierno esté teniendo resultados concretos que la gente pueda percibir. Y justamente ante esta necesidad de buscar una solución a este asunto, estamos organizando un ciclo de foros que se llama La inseguridad en el Estado de México, una visión propositiva. Y lo hemos titulado de esta forma porque también en muchos municipios del Estado ha habido marchas, manifestaciones, tomas de avenidas, movilización de sectores, de transportistas que están apesumbrados y ya hartos de la delincuencia, y nosotros creemos que es necesario buscarle una salida institucional, una salida propositiva al tema delictivo, y hoy nos hemos dado a la tarea de convocar a una serie de intelectuales y a una cantidad de activistas conocedores de los temas que más aquejan en el asunto de la inseguridad de nuestro Estado. Te pongo, por ejemplo, que en el caso del crimen organizado nos estará acompañando José Reveles, quien es un conocedor del crimen organizado, de su trabajo histórico como periodista, como escritor sobre este tema, y él nos va a decir desde su perspectiva, desde su conocimiento, qué es lo que está pasando en el Estado de México en este tema. Estará con nosotros también Humberto Payet, que recientemente acaba de presentar un libro que se llama Las muertas del Estado de México, y el conocimiento que él tiene y ha logrado sobre un trabajo de investigación en el tema de los feminicidios y en la violencia sobre asuntos de la mujer. Nos acompañará también Rosy Orozco, que es la fundadora de Unidos contra la Trata, que es una asociación civil que se ha distinguido por su trabajo en contra de la trata de personas. Ella nos estará otorgando una ponencia que se llama La trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, y nos estará acompañando Angélica Garnica, que es una académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se ha distinguido como consultora de la NUYES, que es el organismo que aglutina a todas las universidades del país, y ella nos ayudará con el asunto de la inseguridad en las escuelas de educación superior. Vamos a tener también la participación de otros ponentes que vamos a confirmar ya su participación. El ciclo de conferencias está constituido de 4 conferencias magistrales. El día de mañana arrancamos en Toluca a las 10 de la mañana con 2 temas, que es el de la trata de personas y el de
la seguridad en las escuelas de educación superior. Una estará a cargo de Rosy Orozco, como lo mencionaba hace rato, y otra estará a cargo de Angélica Garnica. Una vez que concluyan este ciclo de foros, vamos a estar llevando a cabo una relatoría de cada uno de ellos, muy precisa, muy puntual, muy objetiva, y vamos a realizar un glosario de todas las propuestas que se hagan, no solo de nuestros ponentes, sino también de quienes asistan a estos foros. Vamos a presentar distintas iniciativas a partir de las conclusiones que este ciclo de foros nos dejen, y vamos a armar una carpeta muy profesional, muy propositiva, muy inteligente, con condiciones muy específicas en las cuales creemos que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales deben enfocarse para atender el asunto de la inseguridad. Y en un acto público invitaremos al gobernador del Estado de México para entregarle las conclusiones de estos foros y para decirle desde nuestra opinión y desde la opinión de los ponentes y de los participantes en estos foros qué es lo que se debe hacer en materia de inseguridad en el Estado de México. Correcto, Osmar. Oye, Osmar, platícale al auditorio. Estamos hablando justamente sobre la inseguridad que priva en el Estado de México, pero particularmente, de acuerdo a las ponencias que nos estás anunciando, particularmente la violencia contra la mujer en la entidad. Señalarle al auditorio y comentarle, Osmar, seguramente tú conoces este dato. Desde el año 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pidió que se decretara la alerta de género en el Estado de México, justamente a partir del elevado número de muertes violentas contra mujeres, que hay que mencionarlo, incluso se denuncia que no han sido correctamente investigadas. Es decir, será un foro que se aboque más a la violencia contra la mujer, o se abordarán todos los temas de violencia que hay y de inseguridad que hay en la entidad. Mira, justamente uno de los datos que te quiero dar es que María de la Luz Estrada, quien es la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, será una de nuestros ponentes el día 19 de mayo en el municipio de Ecatepec. Ella justamente estará tratando el tema de los feminicidios y estará junto con Humberto Payet, quien escribió el libro de los feminicidios en el Estado de México, Las Muertas del Estado de México se llama el libro, acompañándonos en el municipio de Ecatepec en este foro. Ciertamente el tema de la violencia contra la mujer y el tema de los feminicidios es una cosa muy grave en el Estado, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. También desafortunadamente de esta violencia estará tratando Rosy Orozco, porque hay un corredor de trata de personas en el Estado de México que, en opinión de los estudiosos del tema, nos dicen que están robándose jovencitas en el municipio de Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Tlanepantla, y que está saliendo todo este corredor de la trata de personas rumbo a Estados Unidos, y que están esclavizando jovencitas que las están llevando a Asia y Europa. Pero junto con el tema del feminicidio y el tema de trata de personas, en donde el sector más vulnerable son las mujeres, pues estamos terminando algunos asuntos que en voz de la diputada Xóchitl Arzola se estarán legislando para el caso del Estado de México. La diputada Xóchitl Arzola ha tenido a bien tomar la agenda de la inseguridad desde sus diferentes ángulos como un tema de su agenda legislativa, y afortunadamente contamos con el apoyo de ella para subir estos asuntos a la Cámara de Diputados local. Pero también vamos a tratar otro tipo de violencia y otro tipo de inseguridad. Por ejemplo, la inseguridad que viven nuestros estudiantes en sus escuelas, dentro y fuera de ellas. Recientemente, en meses pasados, asesinaron a un joven dentro de las instalaciones de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus que hay en Ecatepec, y la violencia que se ha suscitado en otras dependencias, los abusos, los asaltos que hay en diferentes campos de diferentes universidades. Desde ahí estaremos abocando otra arista de la inseguridad. También estaremos tratando el tema del robo en el transporte, la inseguridad en el transporte, y habrá una ponencia muy interesante que habla de la movilidad del transporte
y la necesidad de su protección, de cómo cuidar, de cómo brindarle seguridad a los usuarios del transporte. Y bueno, pues también cabe decirte que a poco más de un año de que se incrementó el transporte público en el Estado de México y que se subió el pasaje, una de las cosas que el gobierno del Estado se comprometió junto con los concesionarios de las rutas del transporte fue a brindar seguridad a los usuarios, un buen trato, un servicio de calidad, unidades nuevas, y por ese motivo también, derivado de la violencia que hay y de la inseguridad que priva en el transporte, habrá un tema dirigido para tal. En resumen, pues, estamos abordando el asunto de la inseguridad desde diferentes perspectivas y bueno, a grosso modo estas son algunas de las características que tendrá el Foro de la Inseguridad en el Estado de México. Muy bien, Osmar León Aquino, secretario de organización del Comité Estatal del PRD aquí en el Estado de México. Por último, hacerte la pregunta para que nuestro auditorio tenga presente este multiforo, porque van a ser varias series sobre la inseguridad en el Estado de México. Una vez que concluyan las ponencias y ustedes tengan las relatorías de estas ponencias, me comentaste que se buscará llevarlas a la Cámara de Diputados del Estado de México para que dé forma a algún tipo de iniciativa. ¿Esto es correcto? Y esto, ¿cuándo terminará? Es decir, ¿cuándo terminan los foros? Empiezan mañana a las 10 de la mañana, justamente en la sede de la Cámara de Diputados del Estado de México. ¿Cuándo terminan y cuándo estarían ustedes en disposición de entregar esa relatoría? ¿A quién se la llevarían? Y sobre todo saber si la harían pública con la sociedad, justamente para que también tenga acceso a esa información que se dará en los foros. Bueno, tal vez mucha gente no vaya por el simple hecho de que estarán en algún foro y los foros tienen una cierta capacidad de asistentes, pero el grueso de la población que también pudiera enterarse, ¿por qué medios podría conocer esos resultados, Osmar? Sí. Vamos a estar llevando a cabo este ciclo de foros, porque es un ciclo que comprende 5 foros. Los foros concluirían el segundo miércoles del mes de junio. Estaríamos trabajando en las relatorías y en las propuestas para presentar a la Cámara de Diputados local una serie de propuestas de iniciativas que se estarían presentando en el siguiente periodo legislativo que inicia en el mes de julio. Pero también se las vamos a entregar al gobernador. Ley o política pública que no se aplica en el ejercicio de gobierno no sirve. Entonces vamos a entregar de manera pública, en actos públicos. Ya buscaremos cuál es la mejor forma y el mejor método para que el gobernador nos escuche, porque todo lo que recibamos en estos foros lo vamos a estar entregando al Congreso local, a la Cámara de Diputados y al gobernador del estado para decirles, en la opinión de la ciudadanía y de los estudiosos que nos acompañen en estos foros, qué es lo que se debe hacer en materia de inseguridad. Y para los medios de comunicación, por supuesto, antes de llevarlo a la Cámara de Diputados y antes de llevarlo al gobernador, haremos una conferencia de prensa muy nutrida, con datos muy específicos, muy a detalle, para que la sociedad en general pueda conocer qué es lo que se dijo en estos foros y qué es lo que pretendemos llevar a la Cámara de Diputados y con el gobernador del estado. Muy bien, pues que todo salga bien durante los foros. Estaremos muy al pendiente de la información que se genere. Y pues mientras tanto te agradezco la llamada, Osmar. Él es Osmar León Aquino, secretario de organización del PRD en el Estado de México, del Comité Estatal. Te agradezco tu comunicación, Osmar. Muchas gracias, Mauricio. Y recordarles que mañana a las 10 de la mañana en Toluca inicia el primer foro con la participación de Rosy Orozco y Angélica Garnica en el tema de trata de personas y en el segundo tema, la seguridad en las instituciones de educación superior. Perfecto, pues estaremos pendientes de la información. Osmar, te agradezco la llamada y quedamos pendientes para seguir platicando del tema en próximas fechas. Muchas gracias, un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias, Osmar, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Osmar León Aquino, secretario de organización del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Estado de México, y quien nos informa justamente de la realización de este multiforo sobre inseguridad en el Estado de México, una visión propositiva. Se busca justamente
hallar líneas de acción para revertir, para tratar de eliminar la violencia en el Estado de México, la inseguridad en términos generales, no solamente la violencia contra la mujer, sino la inseguridad en todos sus rubros, tanto en el transporte público, como en el comercio, como en las zonas industriales, como en los planteles de educación pública y privada. Es decir, el tema de seguridad, inseguridad, violencia en el Estado de México abordado desde diversas aristas y obviamente abordado por diversos especialistas, entre ellos les recordamos Rosy Orozco, presidenta de la Organización contra la Trata de Personas, y que justamente abordará este tema el día de mañana, mañana 13 de mayo, a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados del Estado de México, esto allá en Toluca. Pues ojalá